Bueno, buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida a una de las sesiones más interesantes de esta reunión, que es Avances en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Mi nombre es Marisa Crespo, soy cardiólogo y trabajo en La Coruña y tengo el gusto de comoderar esta mesa con mi amigo el doctor Nicolás Manito, archiconocido y que es cardiólogo en el Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona. Tenemos 4 sesiones en esta mesa y nos hemos repartido la tarea y a mí me han dado el privilegio de presentar al doctor Massimo Piepoli, que es el primero de nuestros conferenciantes. Voy a intentar hacerlo en inglés porque él habla poquito español y espero que se me entienda. Well, Massimo, welcome to Spain. Dr. Massimo Piepoli is a cardiologist and head of the heart failure program at Hospital Guglielmo di Salicyleta in Piacenza, Italy, but he also have a lot of education at Imperial College in London. From 2012 to 2016, he was chair of the Science Committee of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, and indeed, he was the chair of the latest ESC prevention guidelines, as many of you probably know. He's also the editor-in-chief of the European Journal of Prevention Cardiology, and also at the editorial board of many journals like European Journal of Heart Failure. I had the opportunity to meet Massimo 6 years ago at the board of Heart Failure Association, and I enjoy a lot all this time together. Massimo was at the board for 6 years, and for the latest 2 or 4 years was the chair of the clinical session. He's an absolute expert in everything in heart failure, but above all in exercise physiology and cardiac rehabilitation. Massimo has a lot of commitment with Spain because he has with us also in the meeting in Barcelona many years ago. And all of us are very grateful to you to share with you your busy time, and thank you for being with us. Yeah. Well, thank you, Marisa. It's a flattering. It's an honor for me to be here, and again after Barcelona, but Spain is a great place. I was admiring also your Insufficienza Cardiaca Working Group, which is a very strong, very well recognized, great reputation all at a European level. Thank you also, Nicolás Manitos, and I'd like to thank you particularly Kader Segovia for his very kind invitation. And the title is going to talk about is the 2 years after 2016 ESC guidelines on heart failure reduced ejection fraction, new evidences and proposal for changes. Thank you, Marisa. And I don't have any conflict of interest. You know that this guideline has been presented 2 years ago in Florence. It was a very successful meeting. We chaired with Marisa together when they very well received these guidelines, very well discussed, but also raised some discussion. We got these slides, this signature. They say that the UK votes for Brexit. If you must know the truth, it was actually all about the ESC heart failure guidelines. So in my presentation, I will like to discuss with you some of these important news about the guidelines and also some more controversial aspects. And happy to hear also your comment. Of course, these are slides I got from Piotr Ponikowski, which is the chair, the task force of these guidelines. He pointed out some, what are, in his opinion, the main topic and main news. Of course, the new classification, not only heart failure with reduced ejection fraction and preserved ejection fraction, but a new entity has been proposed, heart failure with middle range or mid-reduced ejection fraction. They kept the important diagnostic algorithm based mainly on clinical aspect of heart failure, and taken into consideration as an additional tool to confirm the natriuretic peptide and transerratic echocardiography. A third point, which I think is very important, the task force felt how important is prevent heart failure before it happens.
So there is a specific chapter dedicated to the importance of healthy lifestyle, about importance of statin in CAD, about how to treat and use ACE inhibitors and beta blockers, as well as the new drug in diabetes. The new therapeutic algorithm, the new recommendation about ARNI and CRT, and expanded chapters on comorbidity and multidisciplinary care. And based on acute heart failure, as you know, also the stress, the point, like we are doing in acute coronary syndrome, acute MI, the importance of shorten as much as possible our delay, is the same attitude we have to take in the presence of acute heart failure. Secondary recommendation to identify immediately all the possible coexisting life-threatening clinical conditions can be treated, can be considered under control, like acute coronary syndrome, hypertension emergency, arrhythmias, acute mechanical cause, and pulmonary embolism. And as well as a new algorithm for acute heart failure management based on the well-known clinical profile of congestion and hypoperfusion. And these are just is a slide coming from John McMurray that summarized more or less what the evidence they gave the task force to propose their recommendation coming from study on MRA, beta blockers, angiotensin receptor blockers, ivabradine, and more recently about mineralocorticoid inhibitors, the paradigm about ARNI, or Warchef about the iron deficiency, and data about devices. But since this presentation of this data in 2016, several other trials have been proposed. Unfortunately, some of them were negative or no positive, like TRUE-AHF or RELAX-AHF2 in acute heart failure, as well as something more controversial about Castle-AF, about AF ablation in heart failure, or Danish in ICD implantation in patient with non-coronary artery disease, as well as the new study on VAD. I'm going to discuss more in detail this aspect, but I'd like also to discuss with you some of the still not well investigated and still a gap of knowledge in heart failure guidelines, elderly and female patients. Patients with comorbidities. We'll go something to discussion about this new entity, FHF, with the middle range ejection fraction, devices and therapies. This is a well-known about what we are still don't know about. This is a study coming from Catalonia, showing that what we know already. The patients with heart failure in our clinic are majority above 80 years of age. And of course, they don't have only heart failure, but most of the time they still have at least 5 to 6 comorbidities, starting from hypertension, ischemic disease, AF, diabetes, anemia, COPD, and so on. Based on this, but if you look at our guideline, and as you know, many of the study based only on ACE inhibitors, or beta blockers, or even devices. All this study has been performed on the population, which is at least 20 years younger than the population we are actually based our guideline and we treated. And not only this aspect, also, as I mentioned before, so the female population is still underrepresented. This is just the latest study, the paradigm data as introduced with a high level of recommendation, evidence, the new ARNI group, where you see the patient we have tested this drug are 64 years old, and only 1 out of 5 was a lady. Without considering also the major population was class 2 and 3, a very few were on class near 4. So it's a very selected population. We do have evidence-based medicine, and we are applying to the majority population, which has not had. Other point is comorbidities. Comorbidities is a very important aspect in our population. Still, we know little. We know, if not even negative data. We know diabetes, metabolic syndrome. Of course, the new data
seems positive about the new class of drugs, this SGLT2 inhibitors. But for example, often coexistent disease like sleep apnea, or we still have no data to evidence the introduce of new treatment. Some interesting data about iron deficiency, but still we have to need some more information. That aspect I like to share with you the point is the new entity about our failure with the middle-range ejection fraction. We are used to consider two major groups: our failure with reduced ejection fraction till 40% on left ventricular ejection fraction, and above that, our failure with the preserved ejection fraction. And most importantly, what we know that above 40% ejection fraction, there is no evidence-based therapy. Still, in 2013, our colleague in North America, AHA, they proposed that the patient with an ejection fraction in the range between 40 to 50%, represent an intermediate group, which are patients and they are raised our interest towards this group. Pointed out that we are still using in this group of patients what the same therapy we're using in the patient with reduced ejection fraction. There was some evidence. There are some studies showing that the patient with the middle range ejection fraction has an intermediate hemodynamics, intermediate contractility, and there's also an intermediate prognosis, intermediate clinical condition. And for this reason, the task force felt the need to identify this new group with the same symptoms like the other group, but with an intermediate left ventricular ejection fraction based on still an elevated NT-proBNP and relevant evidence of structural abnormality at atrial level and left ventricular level. Still, with a very curious, in my opinion, explanation. To identify a several group to stimulate research to the underlying characteristics, pathophysiology, treatment in this population. And of course, we have observed an enormous growth of interest and publication on this field, still with an explanation not very clear. So, in the middle of our population, we have introduced this new group from 40 to 50%, which represent between 5 to 10% of the population. Well, and the task force agree that this group our main clinical involvement should be treat the cardiovascular comorbidity, based that we have evidence that we can able to effectively intervene and to improve symptoms in this population. But as we know, there are some controversies actually about does it really exist, some challenges in diagnosis, in epidemiology, etiology and comorbidity, how to define in medical use biomarker, prognosis, and therapeutic response. I try to address some of this point. Of course, these are the guidelines, about 50, FMRF 1440 to 49, with structural abnormality and functional abnormalities. Well, but it's still based on limited data. The cutoff are arbitrary. Of course, they propose more criteria. Means if you need more criteria, it means that you are not very clear or very certain about this diagnosis. They propose diagnostic stress tests, invasive hemodynamic measurement. Just to give an idea, do you know this data about the top cut? They tried to identify the efficacy and safety of mineralocorticoid antagonist in patients with preserved ejection fraction. And then you see that what is the ejection fraction which were measured on site with respect to the control when the ejection fraction was measured core lab. And you see there is not an exact overlap, but it's still an almost 20% misclassification. This, of course, because it's an imprecise method we are measuring. There's a poor reliability of echo measurement. We know there is an 80 to 20% variability inter-observer, even at up to 13% inter-observer variability when you use a blind Altman plot.
you see that there is an agreement with more 18%, which means not very high. On the other side, most lab and most ourselves in our clinic use semi-quantitatively or multiple of 5 to 10%. So in other words, a left ejection fraction of 45% can mean everything between 35 to 55%, making cutoff values meaningless. So in other words, in other side, we know that left ejection fraction is not stable over time in a single patient. You say this it's just like a person that passing through. This is data from several studies showing that from MRF can deteriorate in 20 to 36%, one-fifth to one-third of your population. As well, it can be a recovery from FRF in 72%. As well, there is a similar trend between FPEF, so making an exact diagnosis difficult. And I'd like to just to quote Milton Parker, and was present his editorial published in JACC-HF later last year, saying that this is a disorder that psychiatrists love. Left ejection fraction was first proposed by famous psychiatrists, and cardiologists loved immediately this concept. But does really left ejection fraction identify physiological tipping point? Thresholds are not evidence-based. So he proposed the illusion of this new classification, the existence of a new discovered malady, the artifact of arbitrary compartmentalization of numerical values of a very poor biomarker, routinely repeated calculation vary, as we said, a lot, to cause unnecessary search for a non-existent truth. To conclude, a vain effort to rely on an unstable measurement to pretend that we understand a complex disease. One complex disease comes from one study from Europe for European European registry, showing that between FRF, MRF, FPEF, what you observe that these red bars are very similar between MRF and FRF. In other words, the ischemic etiology seems predominant in this group. And this may explain also why some of the drugs that are working in FRF may work in FRF. In fact, there was a lot of growing of publications I mentioned about this new group since the guidelines has been published, showing that some of the drugs that are working in reduced ejection fraction may well be active also in these new groups, like ACE inhibitors or angiotensin receptor blocker, which cause mortality showed its reduction in this group. They are always retrospective data, as well as a specific study, CHARM, as presented last year, showing a significant improvement in survival by Kandesertam, as well as retrospective analysis of the chart, the Swedish CHEF study, and the Arfela collaborative group showing an improvement in survival using this beta blocker in this new group, as well as the mineralocorticoid antagonist from the TopCat showed a benefit in FMRF, which disappeared after. We see the data from TopCat showing that the positive primary outcome was a beneficial effect till around 50% ejection fraction, which disappeared above. And the same for the angiotensin receptor blocker, the same positive result and a beneficial effect, similar in FMRF as FRF. There's also this beta blocker in the chart showing that simulate between FRF and MRF a positive effect of beta blocker. What about devices in heart failure? What we know, there is evidence-based therapy, guideline recommended for regarding CRT and ICD. There is, with less evidence, there is quite an interesting new development. Professor Gonda, we are going to tomorrow to discuss about neuromodulation and vagal nerve stimulation. This is an interesting concept, but still we are very far to have evidence to get into guideline. Also interesting data about monitoring and telemedicine. We know also the interesting data coming from the Danish trial,
evaluating the effectiveness of defibrillator implantation in patients with non-ischemic heart failure. These are the study population, 64 years old on average, only 27% female, as we said before. But the interesting, as you know, that there was no significant difference in primary outcome or cause mortality between the two groups, as well as the cardiovascular mortality. And of course, the only significant effect was on sudden cardiac death. And interesting, the population that seemed to be beneficial effect was population of patients below 59 years old, and with a trend between 59 and 68 years old. And concerning the Kessler AF, also this was a very interesting concept to catheter ablation in patients with AF and heart failure, and to look at whether they can improve mortality and progression. There are the common case that you know that out of more than 3,000 patients assessed, only 300, around 400 were finally included. That's around 1 out of 10. And actually, another 34 were excluded, and we ended with 179 patients against 184 patients, recruited in 31 sites in 9 countries. We are talking a very selected population in very selected center. Well, of course, the interesting data was, and everybody was very pleased to see that there was, in the treated group, there was a less AF burner, and associated with improvement in the primary endpoint, which is, of course, hospitalization, and only increase in mortality. Still, a very selected population. Pharmacological treatment, I have to say that the ASA and AHA guideline, American guideline, they followed the same guideline and the same recommendation from Europe. The other point I'd like to remind you is that the discussion about beta blocker in sinus rhythm, which is very well perceived and recognized. The question comes when we are talking about patients with heart failure and atrial fibrillation, where there is some evidence coming from retrospective data that beta blocker doesn't seem to be very beneficial. Other important aspect that came with this guideline is about the use of iron in a patient of iron deficiency, because they improve exercise capacity and quality of life. This we know based on interesting data, but still a small group of patients with not very small data, when not very hard endpoint, peak VO2 and 6-minute walk test. So, and on the other side, other study has shown no significant difference. So you're still using a different kind of iron. Still, we are expecting in the future more evidence and more strong result. My final comment is this data is coming from European, for a qualified study, showing that at the end of the day, if we apply guidelines, we can improve survival on our patient, besides all the limitation I pointed out before. So I discussed about the difference between evidence and what we are based our data against our patient population, the importance of comorbidity, the importance of this new middle range, the new entity, which in my opinion still have some query we have to address. This data about ICD in non-ischemic heart failure, which needs to be considered, as well also the new data about atrial fibrillation ablation in heart failure. The data are very interesting, but still are, in my opinion, still too preliminary. As well also data about atrial fibrillation and beta blocker, which are quite needs to be discussed and investigated larger, and the importance also of iron deficiency. It seems interesting, but still, in my opinion, needs to be confirmed at a larger, with a larger study. At the end of the day, if you follow guidelines, which is evidence-based, we can improve survival in our patient
I think, in my opinion, still needs a contribution, not only from physicians, but also from not only cardiology, but all the healthcare providers, including nurses and the family involved, to beat this battle. Thank you. Thank you, Massimo, for this excellent talk. ¿Alguna pregunta de la audiencia? If not, even we are short of time, I just like to ask you a very short question. What is your impression regarding the next guidelines in relation with the evidence of ARNI in the latest? Do you think that all the sub-analyses that have been done, and all of them showing to be very consistency in the successful effects of this drug for ejection fraction, reduced ejection fraction, do you think this is enough to change from B to A, or we will need more clinical trials? There's been quite a discussion, and it was just enough one big trial to give a so strong recommendation. No, we had very significant data, a very large population. I think we still have to have a larger contribution to pass from B to A. You're still having just one big trial before. If there is, we need more data about this. This is my opinion. Thank you. Thank you very much, Máximo. Thank you for being here. Vamos a seguir esta mesa de avances con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y para hablar de biomarcadores en la era de sacubitril/valsartán tenemos al doctor Julio Núñez, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, que nos va a poner al día de una forma rápida y muy sugerente, como siempre es Julio, en este tema. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Marisa, muchas gracias a la organización y a todos vosotros por estar aquí. Rápidamente vamos a intentar resumir qué novedades tenemos con respecto a la introducción de sacubitril/valsartán en el tratamiento de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto es el guión que voy a seguir. Inicialmente trataremos sobre los efectos de este fármaco, sobre los péptidos natriuréticos, sobre las troponinas, sobre la función renal, sobre el potasio y otras alteraciones hidroelectrolíticas, ácido úrico, marcadores de fibrosis, hemoglobina glicada y, por último, nuevos datos que, desde luego, pretendo que sean ilustrativos y, desde luego, provocativos, ¿no? Ya en el año 2015 apareció, después de la publicación del Paradigm, apareció este siguiente artículo del Dr. Milton Packer en Circulation, donde básicamente se corroboraba la eficacia de esta combinación farmacológica sobre la reducción de no solamente tiempo hasta el primer evento, sino eventos recurrentes, pero uno de los grandes hallazgos también que se publican como novedad en este artículo fue el efecto llamativo, la reducción en el péptido natriurético cerebral, cifras en torno a un 20%, reducción también en el tiempo significativo de troponinas y, por el contrario, llamativamente, un aumento también en torno a un 20-25% de los valores de péptido natriurético cerebral, BNP. Se reduce sustancialmente el NT-proNP, pero aumenta el BNP. Y de manera muy ligada al mecanismo de acción, pues un aumento del GMP cíclico urinario, que desde luego no es un biomarcador de utilidad clínica, pues simplemente está reflejando que el mecanismo de acción del fármaco. Estos datos sobre los péptidos natriuréticos y, en concreto, sobre la reducción llamativa del NT-proNP se confirma luego en otras publicaciones y, en este caso, simplemente evaluando la evolución en el tiempo, no solamente cuantitativa, sino cualitativa. Así pues, la proporción de sujetos con valores por debajo de un punto de corte que podríamos decir bastante contrastado, que nos sugiere cierta estabilidad o cierta tendencia a un mejor pronóstico, como un punto de corte en pacientes estables menor de 1000,
Un objetivo, por ejemplo, que se situó en el GUIDED fue intentar obtener un NT/NP menor de 1000, pues en este caso pues fue sustancialmente mayor desde el principio y durante la evolución, el primer mes y durante la evolución, en aquellos pacientes aleatorizados o que tomaron sacubitril/valsartán frente a enalapril. Y no solamente frente al punto de corte de 1000, sino que también se corroboró para puntos de corte más bajos como 750 picogramos mililitros o incluso puntos de corte aún más bajo, como podría ser 500 picogramos mililitros. También de manera llamativa, y hay que corroborar y hay que consolidar el hecho de que el valor basal ni la evolución en el tiempo de los péptidos natriuréticos están identificando un subgrupo de población que se beneficie más de este fármaco. Esto es una de las grandes preguntas que nos hacemos, intentar identificar y priorizar cuál es el paciente, una de las grandes preguntas que siempre surgen a debate, intentar priorizar cuál es el enfermo que más se puede beneficiar de un grupo farmacológico determinado o una acción X. Pues en este caso parece que los péptidos natriuréticos a baseline, por ejemplo, no parecen ofrecer un rendimiento mayor que otro grupo, ¿no? O sea, hay un beneficio homogéneo a lo largo de los cuartiles de la distribución de péptidos. Así pues, recientemente se publica un consenso europeo, que esto es, bueno, en cierto modo una reunión de expertos que intentan poner un punto a punto, un resumen de la evidencia actual con respecto a la utilidad de los péptidos natriuréticos con respecto a sacubitril/valsartán. Y las conclusiones son básicamente tres. En este consenso se dice, bueno, realmente no hay un impacto. El uso de sacubitril/valsartán no tiene un impacto sobre la capacidad del BNP, recordar que sube al administrar sacubitril/valsartán, podría influir sobre la capacidad de predecir el pronóstico, incluso en su capacidad para la monitorización evolutiva, BNP, pero no del NT/proBNP. Y desde luego no tiene ningún impacto el uso de este fármaco para la capacidad tanto del BNP ni del NT/proBNP para excluir el diagnóstico en un paciente con disnea aguda. Pasamos a un siguiente punto. Hemos mirado el efecto del sacubitril/valsartán sobre los péptidos natriuréticos, pero uno de los datos que más nos interesa, y estos son datos bastante recientes, un análisis muy recientemente publicado por Kevin Daman, un holandés que trabaja mucho en síndrome cardiorrenal e insuficiencia cardíaca, muestra cómo, estos son datos del Paradigm, cómo de manera muy sustancial, significativa, hay un enlentecimiento de la progresión de la disfunción renal en aquellos pacientes aleatorizados a sacubitril frente a enalapril. Así pues, estas diferencias empiezan a ser ya sustanciales desde los primeros meses del seguimiento y es llamativo cómo se van separando las curvas a lo largo del seguimiento a largo plazo. Es previsible que un paciente de este tipo, conforme la evolución, la enfermedad progresa, la función renal se va deteriorando. Esto es ley viva. Esta es la historia natural de la enfermedad, pero esta progresión es más lenta cuando el paciente toma sacubitril/valsartán. Así pues, se corrobora que desde el punto de vista pronóstico, aquellos pacientes que toman sacubitril/valsartán tienen mejor pronóstico y esto probablemente tenga algo que ver con el enlentecimiento de la progresión renal. Del deterioro de la función renal. Así pues, los pacientes, el beneficio de sacubitril/valsartán es muy llamativo en aquellos pacientes también con disfunción renal. Y esto particularmente es muy llamativo, publicación también muy reciente en Lancet Diabetes and Endocrinology, del doctor Milton Packer, particularmente en el paciente con insuficiencia cardíaca que tiene más riesgo de progresión de la disfunción renal. ¿Cuál es este? Paciente diabético. Todos sabemos que el diabético es un sujeto que tiene mayor progresión de la disfunción renal y este efecto llamativo sobre el enlentecimiento de la disfunción renal es particularmente cierto, particularmente más sólido, más robusto, de mayor cuantía en aquellos pacientes diabéticos, como se corrobora en este estudio. Pero paradójicamente este enlentecimiento de la disfunción renal se observó un dato muy llamativo que todavía es motivo de controversia y no sabemos muy bien explicar. Hubo menor deterioro del filtrado, pero paradójicamente hubo aumento de la microalbuminuria.
Y esto, bueno, todos sabemos que la microalbuminuria se asocia con mayor deterioro de la función renal y un peor pronóstico a largo plazo. ¿Y cómo podemos conciliar estos dos datos que al parecer son contradictorios o antagónicos? Bueno, simplemente estos son hipótesis, ¿no? Bueno, esto sería la fisiología renal, la fisiología renal, el flujo sanguíneo renal, el filtrado glomerular en un paciente con insuficiencia cardíaca sin tratamiento con IECAS. Vemos cómo pues, estos pacientes se caracterizan por tener, pues, al tener un deterioro del gasto, tienen un deterioro del filtrado glomerular. Esto es así. ¿Qué pasa cuando es un paciente de este tipo se le trata con un IECA? Estos fármacos, como ya todos conocen, al tener un efecto tienen un efecto predominantemente, producen un deterioro mayor del filtrado glomerular al producir una vasodilatación de la arteriola eferente. Así pues, este efecto explica, clásicamente conocido, el deterioro muchas veces inicial que se observa del filtrado glomerular cuando un paciente es inicialmente tratado con IECAS o ARA2. ¿Qué ocurriría cuando ese enfermo está tratado en vez de con IECAS con sacubitril/valsartán? Pues bueno, vemos el efecto vasodilatador también sobre la arteriola eferente, pero tendríamos un efecto también vasomodulador, vasodilatador a nivel de la arteriola aferente. ¿Y mediante qué mecanismo? Mecanismo mediado mediante péptidos natriuréticos o mecanismo mediado por más de los 50 péptidos vasoactivos que estamos modificando al administrar este fármaco. Esto, en cierto modo, produciría una normalización de esa presión de filtrado. Esa presión de filtrado que llevaría a un aumento discreto de la microalbuminuria y, paradójicamente, o una mejoría en el tiempo del filtrado glomerular. Esto sería la explicación fisiopatológica. Desde luego, esto no es ciencia de fe, esto es simplemente una hipótesis, pero que desde luego es una hipótesis basada en razonamientos biológicos, en razonamientos teóricos que ya todos conocemos. Vamos a pasar a un siguiente punto muy rápidamente. Esto es una publicación del JAMA Cardiology 2017, como aquellos pacientes, particularmente aquellos tratados con antialdosterónicos, tenían una reducción significativa de los niveles de potasio en el tiempo. Todos sabemos que los antialdosterónicos es un factor de riesgo muy llamativo para tener potasio elevado, hiperpotasemia, y es uno de los factores, la hiperpotasemia, que más miedo nos produce y más interrupciones de tratamiento nos llevan práctica clínica diaria. Así pues, aquellos pacientes aleatorizados o que tomaron sacubitril/valsartán presentaron cifras desde el principio y continuadamente inferiores a aquellos pacientes aleatorizados con enalapril, particularmente cuando tomaban antialdosterónicos. Y esto también se tradujo en una menor proporción de hiperpotasemias, más de 5,5, incluso hiperpotasemias graves, más de 6. Siguiente punto, estos ya son puntos menos conocidos, sería cuál es el efecto sobre otros biomarcadores. Bueno, por ejemplo, todos sabemos que el ácido úrico, hay numerosas publicaciones que hablan del ácido úrico como un marcador de estrés oxidativo, también es un marcador muy relacionado con el filtrado glomerular y hay diversos autores que señalan el ácido úrico como un factor pronóstico. Pues bueno, sacubitril/valsartán reduce sustancialmente también los niveles del ácido úrico en el tiempo. También reduce, estos son subanálisis, no en la totalidad de enfermos del Paradigm, sino en subgrupos, pues en concreto una reducción del ST2, un biomarcador inflamatorio y de fibrosis que todos conocemos, reducciones bastante significativas, también marcadores del colágeno, en este caso TIM1, reducción de la aldosterona, todos marcadores relacionados con el turnover de colágeno asociados con el remodelado adverso. Por último, también vamos rápido. Efectos de sacubitril/valsartán sobre la glicada. Bueno, esto es una publicación de Severovich en Lancet Diabetes Endocrinology, bueno, donde en los pacientes diabéticos se observó cómo se había una mayor reducción significativa en torno a 0,2, 0,3 puntos porcentuales de la glicada en el tiempo, y estos son diferencias que se mantienen en el tiempo. Pacientes diabéticos. Y esto es un efecto, un efecto mediado, se especula, mediado a través del aumento de la actividad de GLP-1, un efecto GLP-1-like. ¿Qué traducción biológica, qué traducción en cuanto a reducción de eventos, o qué podría explicar esto, o qué implicaciones clínicas podría tener estos hallazgos? Los desconocemos, pero son datos muy interesantes, ¿no?
Y ya por último, para terminar, y espero no haber sobrepasado mi tiempo, que vamos muy estrechos, es bueno, otra de las novedades que nosotros vemos cuando nos encontramos día a día y vamos teniendo más experiencia con el fármaco, es eso que comentábamos, el efecto wow que se comenta, que a diferencia de lo que nosotros veíamos con otros fármacos como IECA o ARA2, beta bloqueantes, otros fármacos que clásicamente nosotros nos obligamos a introducir porque sabíamos que disminuían la mortalidad, pero nunca esperábamos una traducción en mejoría sintomática y particularmente precoz del paciente. Nosotros no nos esperábamos introducir un enalapril y que el enfermo viniese a los 30 días diciendo que se encuentra muy bien, pues no. Eso solamente yo lo espero con los diuréticos o con un vasodilatador muy potente. En este caso, pues esto se comenta, pero de una manera intentar nosotros explicar primero contabilizar este fenómeno de mejoría muy dramática de la clase funcional y muy precoz. Vemos cómo este es un estudio multicéntrico de 5 centros a nivel mundial, 105 pacientes. Nosotros vimos, bueno, analizamos en este caso la clase funcional al inicio y 30 días tras la administración del fármaco, dosis medias, dosis bajas o dosis intermedias, y evaluamos numerosos biomarcadores, antes y después. Basal a 30 días. ¿Qué observamos? Bueno, primero, que el porcentaje de pacientes que mejoran la clase funcional a 30 días es bastante llamativo, es más de un 30%. Mejoran la clase funcional a 30 días. Y muy interesante, vimos que de los predictores bioquímicos más importantes, significativos, convincentes, fue una asociación entre los cambios de alfa-endorfina y la mejoría funcional. Y esto, bueno, vamos a ver, cambios de la alfa-endorfina. Cuanto más sube la alfa-endorfina, más mejoría funcional. Y esto, ¿cómo podremos decirlo? No hay que olvidar, no cómo podríamos explicar, no hay que olvidar que la inhibición de neprilicina puede estar modificando la actividad biológica de más de 50 vasopéptidos en el organismo. Por eso, no solamente todos los efectos biológicos que podemos esperar de este fármaco puedan venir de un efecto mediado por el aumento de la vida media de los péptidos natriuréticos. Es una simplificación, no sabemos realmente por qué, pero dentro de uno de esos sustratos de neprilicina están todas las endorfinas, que en cierto modo podrían estar explicando este beneficio sintomático que estamos viendo nosotros en determinados pacientes. Y con esto ya termino. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por esta magnífica revisión puesta al día y por haber subido las endorfinas de aquí de todos los asistentes. Y vamos a seguir con un tema que yo creo que es muy importante, que es sacubitril/valsartán en la vida real, el registro SUMA, por parte del doctor Manuel Martínez Sellers del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y de paso darle las gracias por haber llevado a cabo el registro más importante que hay actualmente sobre sacubitril/valsartán, probablemente yo creo a nivel europeo, y por lo tanto yo creo que los grupos de insuficiencia cardíaca mostramos nuestra potencia, no solamente aquí en España, sino también en Europa. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar presentar de forma breve los datos de nuestro registro. Es un registro que se hizo en hospitales de Madrid, que incluimos 427 pacientes en los 6 primeros meses de comercialización de sacubitril/valsartán en España, es decir, el registro empieza en octubre del 2016, correcto, y lo que hicimos fue registrar todos los pacientes en los que se iniciaba el fármaco. Como vamos a ver, el registro ya se ha presentado hace un mes en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca y ya desde hace una semana tenemos la primera publicación también del registro que está disponible online. Lo que voy a intentar es resumir algunos datos del registro. Primero compararé los datos que hemos encontrado nosotros con los del ensayo clínico Paradigm y en esta primera diapositiva pongo un resumen de las principales diferencias que hemos encontrado. Bueno, lo primero que era esperable y que ya contábamos con ello, siempre que se hace un registro vemos una edad media superior a la de los ensayos clínicos y en el caso en concreto de insuficiencia cardíaca, una edad media superior también implica más mujeres. Hemos encontrado lógicamente que había un uso más de IECAs que de ARA2 respecto a antes de iniciar el sacubitril/valsartán,
pero curiosamente, si comparamos con los datos del Paradigm, usamos algo más de ADA2 de lo que se usa en el Paradigm. Son pacientes muy bien tratados, esto fue algo que nos sorprendió, de hecho incluso mejor tratados que los pacientes del Paradigm. Tenemos más dispositivos, no solo más dispositivos, tenemos más antagonistas de la aldosterona, con lo cual pues de verdad es un fármaco que al menos en los 6 primeros meses se estaba reservando para pacientes que ya tenían el tratamiento bien optimizado. Son pacientes que además estaban más graves que los pacientes del Paradigm. Ya en el Paradigm la fracción de eyección era baja, pero en el registro SUMA es una fracción de eyección aún más baja. Y teníamos también más pacientes en clase funcional 3-4. Es verdad que la mayoría de pacientes están en clase 2, cosa que también sucedía en el Paradigm, que es algo que muchas veces se olvida. El Paradigm básicamente es un ensayo en clase 2 con un cuarto de los pacientes en clase 3. Pues bien, en el SUMA también mayoritariamente pacientes en clase 2, pero más clase 3, clase 4. Y también un poco apuntando también a esta situación de una insuficiencia cardíaca más avanzada, tenemos unos niveles de péptidos natriuréticos más elevados y también una peor función renal. Es decir, el mensaje un poco es que, al menos en Madrid, al menos los 6 primeros meses que usamos del fármaco, se estaba reservando el fármaco para aquellas situaciones más avanzadas, ¿de acuerdo? Respecto a la dosis de inicio, pongo aquí las dosis de inicio, comparándolas con las del ensayo Paradigm, no las que usamos actualmente, que se divide el sacubitril y el valsartán. Tendríamos a la izquierda la dosis de inicio estándar, que sería la de 49-51, y a la derecha la dosis de inicio más baja de 24-26. Bueno, aunque es estándar 49-51, como vemos aquí, la dosis que tendría que ser la excepcional, que se usa solo en pacientes hipotensos o con insuficiencia renal o con dosis previas de IECAS o de ADA2 baja, fue usada más o menos en la mitad de los pacientes. Es decir, más o menos la mitad de los pacientes se empezaba con dosis baja y la otra mitad aproximadamente pues, se empezaba con la dosis recomendada de 49-51, que por cierto era la dosis de inicio en el Paradigm. En el Paradigm todos los pacientes se empezaba directamente por 100 miligramos por 49-51, aunque es verdad que pasaban previamente por una fase que aseguraba que el paciente toleraba tanto una dosis de IECA como una dosis de sacubitril/valsartán. ¿De acuerdo? Estos son los predictores independientes de inicio de sacubitril/valsartán a la dosis alta o a la dosis de 49-51, bueno, como sería esperable, a más edad, menos dosis altas, más dosis de 24-26. También pacientes con insuficiencia renal se usan más las dosis bajas, por lo tanto parece que se está haciendo bien. Pero bueno, hay cosas que no nos esperamos, como por ejemplo el tipo de hospital. Es decir, al parecer, en los hospitales de más volumen, pues teníamos más la tendencia de iniciar el fármaco a dosis altas, o medias altas, mientras que en los hospitales medianos pequeños con frecuencia se iban a las dosis más bajas. Y el factor más determinante era la dosis previa de IECARA2, es decir, si el paciente estaba con una dosis previa de IECARA2 alta, esto facilitaba mucho empezar con dosis altas, y también el hecho de tener dispositivos. Bueno, pero probablemente lo más importante del registro SUMA es el seguimiento. Es un seguimiento que, gracias al esfuerzo de los investigadores, no hemos perdido ningún paciente. Tenemos un seguimiento medio de 7 meses y ahí pues, hemos dividido estos pacientes en 2 grupos. Un grupo de los pacientes que siguieron con sacubitril/valsartán hasta el final del seguimiento, que es con mucho el grupo más mayoritario, pues son una amplia mayoría de los pacientes, de 427, 378 acaban el registro con sacubitril/valsartán. Y una cosa que nos sorprendió en este grupo es que, pese a que hemos visto que eran pacientes con un perfil de riesgo muy elevado, solo tuvimos 6 muertes, que viene a ser 1,6% de muertes en un seguimiento medio de 7 meses. Y luego tenemos un segundo grupo de pacientes, que fueron aquellos pacientes que por distintos motivos hubo que suspender el sacubitril/valsartán durante los 7 meses de seguimiento, y ahí tenemos 49 pacientes que suspendieron sacubitril/valsartán. También tuvieron 6 muertes, pero lógicamente al ser menos pacientes, pues nos sale una mortalidad bastante superior de 12,2%. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos decir respecto a la discontinuación? Pues nos sorprendió positivamente. Hay que tener en cuenta lo que hemos dicho, que eran pacientes con un perfil de riesgo peor que del Paradigm, más insuficiencia renal, más edad,
pacientes con insuficiencia cardíaca más avanzada. Solo hemos tenido un 11% de abandono del fármaco. Es verdad que el seguimiento es más corto que en el Paradigm, pero también es verdad que nosotros es un uso en vida real, es decir, en el Paradigm, como he dicho antes, pues se demostraba que el paciente toleraba una dosis alta de IECA, se demostraba que el paciente toleraba una dosis alta de sacubitril/valsartán y solo después se randomizaba, ¿de acuerdo? Lógicamente en el SUMA esto no sucedía, el paciente pues se iniciaba el fármaco sin ningún periodo de prueba previo, ¿de acuerdo? Con lo cual un 11% de abandono es un dato que a mí, por lo menos lo que me ha dicho, es que es un fármaco que se puede utilizar con mucha seguridad. Bien, ¿qué pasó con las dosis? Hemos dicho más o menos la mitad, son los que están en negro, empiezan con dosis baja. Bueno, ¿cómo acaba al final? Pues bueno, yo creo que es también un dato que es alentador, probablemente se puede mejorar, pero el 75% es 3/4 de los pacientes acaban o bien con la dosis de 49-51 o con la dosis objetivo, que como se sabe es 97-103. Es decir, pues probablemente tendríamos que intentar titular más hacia arriba, pero bueno, siendo un dato de vida real, yo creo que esto lo que viene a decir es que en la mayoría de los pacientes podemos titular el fármaco, ¿de acuerdo? Bueno, si comparamos qué es lo que sucedió con los pacientes que siguieron con sacubitril/valsartán respecto a los que abandonaron el fármaco, claramente el pronóstico fue mejor en los pacientes que siguieron con sacubitril/valsartán, que son los pacientes que tenemos abajo con muy poquitos éxitos, mientras que los pacientes que tuvieron que abandonar el fármaco tuvieron bastante mayor mortalidad. Y, de hecho, de los dos predictores independientes de mortalidad que encontramos, uno fue la edad y el otro fue el abandono del fármaco. Bien, ya para ir terminando, ¿cuál fue la situación final del seguimiento, comparando los que siguieron con el fármaco con los que discontinuaron? Bueno, lo primero, es muy importante que nos fijemos en la clase funcional. Es decir, los pacientes que seguían en clase funcional 3 o 4, en el grupo de sacubitril/valsartán, fueron muy pocos, 5,6%, mientras que en el grupo que tuvo que dejar el fármaco, pues 32,7%, ¿de acuerdo? Esto se vino a traducir que más del 70% mejoraban clase funcional en el grupo de sacubitril/valsartán, mientras que solo lo hacían el 33% de los pacientes que tuvieron que suspender el fármaco. El aclaramiento de creatinina, como era esperable, fue peor en los pacientes que tuvieron que suspender el fármaco, y también es muy importante ver la gran diferencia que vimos en NT-proBNP. De verdad, los pacientes que seguían con sacubitril/valsartán tuvieron una cifra de NT-proBNP al final del registro mucho más baja que aquellos pacientes en los que hubo que suspender el fármaco. Pero más importante que esto, yo creo que es comparar el grupo con sacubitril/valsartán antes y después de inicio del fármaco, ¿de acuerdo? ¿Qué vimos? Bueno, lo primero, tensión basal 120 de sistólica pasa a 112, es decir, sí es cierto que el fármaco baja la tensión arterial de forma importante, ¿de acuerdo? Probablemente hoy en día, si hacemos el registro, no la bajase tanto porque ajustaríamos mejor los diuréticos, pero bueno, sí hay una bajada de tensión arterial. Lo que he comentado, una bajada muy relevante de NT-proBNP, y esto me parece muy llamativo. Hemos visto una mejoría de la fracción de eyección, esto es algo que nos sorprendió, además una mejoría bastante importante, y no nos esperábamos esta mejoría. Una clase funcional que mejora, como hemos comentado antes, y además los ingresos hospitalarios en los 6 meses previos o las idas a urgencias en los 6 meses previos comparado con los ingresos hospitalarios o idas a urgencias cuando se estaba con el fármaco, pues hay una mejoría clara. Bueno, uno puede decir, bueno, pero esto fue lo que sucedió en los pacientes que siguieron con el fármaco. A lo mejor también sucedió algo similar en los pacientes que no siguieron con el fármaco, que es la siguiente tabla, pues qué es lo que sucedió con estos parámetros en los pacientes en los que hubo que suspender el fármaco, y como se puede ver, salvo una ligera mejoría en lo que serían ingresos e idas a urgencias, pero también hay que decir que estos pacientes durante meses, algunos de ellos estuvieron con sacubitril/valsartán, pues en el resto de los parámetros no vimos diferencias significativas. Bueno, para terminar, una diapositiva que es bastante similar a una que nos ha puesto Julio, la mejoría en clase funcional. Estos serían pacientes con clase funcional 3-4, que es lo que sucedía al inicio y al final del seguimiento de los pacientes que mantuvieron el sacubitril/valsartán. Como se puede ver, es una
mejoría muy importante en porcentaje de pacientes que siguen en clase funcional 3-4, mientras que esa mejoría fue mucho menor y no significativa en los pacientes en los que tuvimos que suspender el sacubitril/valsartán. Bien, esto yo creo que viene un poco en la línea de intentar empezar el fármaco cuanto antes. De hecho, no voy a hablar de las guías europeas porque nos acaban de hacer un repaso de lo que nos dicen las guías europeas, pero en las guías americanas los inhibidores de la neprilepsina ya se están incluyendo en una fase muy inicial, de hecho tan inicial como los antagonistas de la aldosterona, que yo creo que es algo que claramente el mensaje es empezar el fármaco cuanto antes. Es decir, si iniciamos el fármaco en un paciente que está en fase 2, probablemente le vayamos a aportar mucho más beneficio que si lo iniciamos en fase 3 o en fase 4. ¿De acuerdo? Y también un poco en esta línea, durante el desarrollo del registro SUMA, en muchos hospitales de Madrid se incluyó ya el fármaco en el hospital. Y como en el SUMA el paciente tenía que estar ambulatoriamente, lo que vimos es que muchos pacientes no se estaban incluyendo en el registro SUMA porque ya los investigadores empezaban a incluir el fármaco durante el ingreso hospitalario. ¿De acuerdo? Y esto nos dio a hacer la idea del registro siempre, que estamos ahora en este momento el registro siempre, ya tenemos más de 100 pacientes en este registro. Es un registro también hecho en Madrid, aunque aquí tenemos dos hospitales, uno de Burgos y uno de Huelva, que también se han sumado. Y bueno, es muy similar al SUMA, pero en pacientes ingresados. Y lo que estamos intentando es ver si el inicio de sacubitril/valsartán en pacientes ingresados es seguro y qué beneficio va a aportar a los pacientes. ¿De acuerdo? De esto todavía no tenemos datos porque iniciamos en este mes la fase de seguimiento, pero bueno, tenemos más de 100 pacientes, con lo cual yo espero que dentro de 6-7 meses podamos tener ya algunos datos. Yo creo que este registro, unido a también los ensayos clínicos que tenemos ahora pendientes, bueno, del Paragon no voy a hablar porque es de fracción de eyección preservada, pero tenemos ahora dos ensayos clínicos, tenemos las publicaciones ya del diseño de todos los ensayos, con lo cual si a alguien le interesa están ahí. Tendríamos el Pioneer y el Transition, que básicamente lo que comparan es, en el Pioneer lo que se hace es algo parecido a lo que se hizo en el Paradigm, de comparar sacubitril/valsartán con enalapril, pero en paciente ingresado, y en el Transition lo que se compara es iniciar el fármaco en el hospital respecto a iniciarlo una vez el paciente se va de alta. No sé qué van a salir en los ensayos, pero desde el punto de vista práctico, yo creo que si se inicia el fármaco en el hospital, te aseguras que el paciente se va de alta con él y te aseguras que va a seguir el tratamiento, mientras que si no lo haces va a depender un poco del seguimiento que tenga el paciente cuando esté ambulatorio. Y además yo creo que si lo que queremos es iniciar el fármaco cuanto antes, una vez está estabilizado el paciente, es una excelente opción que además está dentro de ficha técnica. Y ya para concluir, ¿qué es lo que hemos visto en vida real? Pues que por lo menos en Madrid, por lo menos los 6 primeros meses de uso del fármaco, lo reservamos demasiado a situaciones avanzadas. Pacientes, bueno, de más edad, que eso era esperable, pero con fracción de eyección más reducida que en el Paradigm, peor clase funcional, péptidos natriuréticos más elevados y unos niveles de creatinina más altos. Lo que hemos visto también es que la retirada del fármaco se asocia a un mal pronóstico. Evidentemente que esto no tiene solo que ser en relación a que el paciente no esté tomando el fármaco. También puede ser que sea una forma de identificar a pacientes de riesgo. De hecho, nosotros en mi centro lo que estamos haciendo es que cuando quitamos el fármaco, esos pacientes los seguimos muy estrechamente, porque sabemos que es un perfil de riesgo importante. Está claro que el paciente que sigue con el fármaco mejora, y mejora no solo de clase funcional, sino también de fracción de eyección y NT por BNP, y que esta mejoría no la hemos observado cuando retiramos el fármaco. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Tenemos que continuar con la siguiente presentación, que va a ser sobre los efectos menos conocidos de los ARNI en la IC con fracción de eyección reducida, capacidad funcional, pero sobre todo muy centrado en muerte súbita, y va a ser dada por parte del doctor Carlos de Diego, de la unidad de arritmias del Hospital Universitario de Torrevieja. Buenas tardes. Agradecer a la sección de insuficiencia cardíaca la oportunidad a los hospitales de Torrevieja y Elche Vinalopó, a las unidades de insuficiencia cardíaca y arritmias, de poder presentar esta charla, efectos menos conocidos, y vamos a ver el mismo problema pero desde otro prisma, desde el prisma de la muerte súbita.
Como todos sabéis, para reducir muerte súbita, a día de hoy el método más eficaz del que disponemos es el desfibrilador, tanto en prevención primaria, frente a fármacos antiarrítmicos, reduce un 61%, en este caso frente a amiodarona, y en prevención secundaria, cuando el paciente ya ha tenido un evento, también es superior el desfibrilador y reduce un 50% de muertes súbitas. Esto es de los ensayos clínicos de desfibriladores más conocidos. Por tanto, el desfibrilador es y todavía es el método más eficaz del que disponemos para prevenir muerte súbita. Si consideramos que la muerte súbita es aquella que ocurre durante las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas, el desfibrilador previene muerte súbita por taquicardia ventricular sostenida, por fibrilación ventricular, por asistolia. Sin embargo, podría no prevenir, y hay que tenerlo en consideración, una taquicardia ventricular incesante que produce múltiples choques y agotamiento de la batería, o que produce shock cardiogénico. Tampoco prevendría una disociación electromecánica, ni un tromboembolismo pulmonar, ni un ictus fatal. Por tanto, aun siendo el método más eficaz del que disponemos, no previene el 100% de las muertes súbitas. Y esto lo digo yo, que soy arritmólogo, o sea que creo que tiene valor. Por eso entra en juego, y yo que soy arritmólogo y también cardiólogo, creo que vi que había mucho interés en entrar en optimizar el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y lo debemos optimizar todos los cardiólogos, seamos arritmólogos, hemodinamistas, cardiólogos de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque estos fármacos sabemos que actúan sobre el sustrato arritmogénico. Este sustrato arritmogénico es la fibrosis, el remodelado cardíaco y también factores electrofisiológicos como la repolarización o la conducción, que sabemos que dan lugar a arritmias ventriculares y muerte súbita. Por tanto, el tratamiento de insuficiencia cardíaca disminuye arritmias ventriculares y muerte súbita. Hay evidencias en experimentación animal, hay evidencias también clínicas. ¿Cuáles son las evidencias clínicas en cuanto a ensayos clínicos? Pues matizando muy precisamente, en cuanto a IECAS, lo primero es que los IECAS tenemos estudios frente a placebo, principalmente. Y la mayoría de los estudios que tenemos son posinfarto. No tenemos tantos estudios en el contexto fuera del posinfarto. Entonces, los ensayos clínicos no han demostrado disminución de muerte súbita con IECAS. Tenemos un metaanálisis de Domansky del 99 en este contexto de posinfarto donde sí hubo una reducción. Sin embargo, no hay ensayos clínicos fuera del posinfarto reduciendo muerte súbita con IECAS. Por tanto, la evidencia, aunque hay alguna evidencia, es menor. Con metabloqueantes sí tenemos ensayos clínicos, tenemos una reducción muy significativa de muerte súbita del 42%. Antagonistas mineralocorticoides tenemos una reducción del 19% también en metaanálisis. Y el otro fármaco que tiene una reducción significativa de muerte súbita adicional frente ya IECAS betabloqueantes, el brazo con IECAS betabloqueantes y antagonistas mineralocorticoides, es el sacubitrilo/valsartán, una reducción del 20% en ensayo clínico. Por tanto, los dos fármacos que tienen más evidencia, más sólida en reducción de muerte súbita, son los betabloqueantes y el sacubitrilo/valsartán. Y en cuanto a las guías, ¿cómo nos recomiendan prevenir la muerte súbita en FEBI reducida las guías? Pues las guías americanas, en contra de lo que acabamos de ver, que hay más evidencia de betabloqueantes y de sacubitrilo/valsartán, recomiendan betabloqueantes, por supuesto, también recomiendan antagonistas mineralocorticoides y luego te dejan la opción de elegir entre IECA, ARA2 o sacubitrilo/valsartán. En cambio, las guías europeas recomiendan para prevención de muerte súbita en FEBI reducida, pacientes de riesgo de arritmias ventriculares, betabloqueantes, antagonistas mineralocorticoides y sacubitrilo/valsartán. Aquí ya no incluyen IECAS, más en consonancia con la evidencia clínica que tenemos. ¿Qué efectos beneficiosos tiene el sacubitrilo/valsartán frente a los IECAS? Pues algunos ya los hemos comentado, algunos de mis compañeros. Uno es el descenso de la muerte súbita, 20%, descenso de muerte por insuficiencia cardíaca, mejoría de la ANIJA, lo acaba de comentar, y también otro efecto que ya se está viendo en varios grupos es una mejoría de la FEBI, una mejoría de un 5% que es significativa. Estos dos parámetros, NIJA y FEBI, son parámetros
predictores de muerte súbita y son los que empleamos para decidir el implante de un desfibrilador. A continuación, os querría presentar uno de los estudios que hemos hecho a nivel nacional en nuestro centro, donde hemos investigado el efecto del sacubitril/valsartán en arritmias ventriculares. Partiendo del hecho de que en el Paradigm HF se reduce muerte súbita un 20%, sabiendo que la muerte súbita puede tener varias causas, arritmias ventriculares, asistolia, shock cardiogénico, nos hicimos la pregunta de ¿es por arritmias ventriculares? ¿Hay otra causa? E incluimos 120 pacientes con FEBI menor o igual a 40%, al menos NIHA 2, y que llevaran ya todos implantados un desfibrilador, con o sin resincronización, y estuvieran en un programa de monitorización remota, porque esto nos permitía no perder seguimiento y poder tener seguridad de todos los eventos ventriculares que tuviera el paciente. Estos pacientes estaban optimizados farmacológicamente previamente con IECAS, con beta bloqueantes y con un antagonista mineralocorticoide, 9 meses previos. Y a continuación se les hacía el cambio a sacubitril/valsartán, por supuesto tenían que tolerar el fármaco y continuar 9 meses con sacubitril/valsartán y con beta bloqueantes y el antagonista mineralocorticoide. Durante estos 9 meses antes, 9 meses después, teníamos un seguimiento de monitorización remota, emitiendo datos cada mes. Es un holter continuo, en realidad, de 18 meses del paciente. Y el primer hallazgo, volvemos a reproducir los hallazgos del SUMA. Vemos que la FEBI mejora en el grupo de sacubitril/valsartán en un 5%, de manera significativa. La NIHA también mejora. El potasio se eleva de manera muy moderada, significativa, pero hasta 4.7. Disminuye el NT-proBNP. Y en cuanto a los parámetros de arritmias ventriculares, a la izquierda podemos ver que los pacientes con sacubitril/valsartán tienen menos descargas apropiadas, menos descargas del desfibrilador, que además esto es un marcador de riesgo. Las descargas del desfibrilador se asocian a mayor mortalidad e ingresos por insuficiencia cardíaca. Y a la derecha también se asociaban a menor taquicardia ventricular sostenida y menor incidencia de taquicardias ventriculares no sostenidas. También observamos una reducción que no fue significativa, pero que yo creo que es digna de mencionar porque la muestra era no muy grande para demostrar quizás este parámetro, pero vimos una incidencia de fibrilación auricular sostenida, una tendencia a disminuir, que no fue significativa, fue de 0.07, pero también vimos una tendencia a disminuir la fibrilación auricular. Y muy interesante, se disminuyó de forma significativa la extrasistolia ventricular por hora. Estos dispositivos emitían y registran la extrasistolia ventricular hora y podíamos registrarlo y compararlo. Y pudimos ver que los números de extrasístoles por hora se reducían y esto se acompañaba, también tiene una implicación interesante, con un aumento del porcentaje de resincronización. Al tener menos extrasístoles entraba más la estimulación ventricular de estos pacientes. Hicimos también una correlación entre los niveles de NT-proBNP y la carga ventricular, número de extrasístoles hora, y vimos que había una correlación lineal entre estos dos parámetros. A mayor presión en el ventrículo, estos pacientes tenían más extrasístoles ventriculares. También los pacientes que tenían arritmias ventriculares, en la parte superior, tenían niveles de proBNP más elevados en comparación con los que tenían no tenían arritmias ventriculares. Y al disminuir los niveles de proBNP, se disminuían también las arritmias. En cuanto al potasio, hubo un aumento generalizado del potasio muy moderado, pero en tanto en los grupos que tuvieron arritmias como el grupo que no tuvo arritmias, como podéis ver en la parte superior. Con lo cual, el potasio, los niveles de potasio no tenían un papel en la incidencia de arritmias sí o no. Y aquí podéis ver en esta gráfica el aumento de la FEBI, que es progresivo, de hasta un 5%, y la disminución del tamaño del ventrículo izquierdo, el diámetro diastólico. Por tanto, concluimos que el sacubitril/valsartán disminuye arritmias ventriculares,
choques apropiados en pacientes con fiebre reducida que están con un desfibrilador implantado y que están bajo monitorización remota en comparación con el uso de IECAS. Y aquí se abre pues, una nueva línea de investigación de por qué esto ha ocurrido. Sabemos que las presiones elevadas en el ventrículo izquierdo van a generar una tensión aumentada en la pared miocárdica que va a dar lugar a rotura de fibras, iniciándose este sustrato ritmogénico de fibrosis, remodelado cardíaco, alteraciones eléctricas, que finalmente deriva en arritmias ventriculares y muerte súbita. Por tanto, esta tensión elevada de pared va a romper fibras y va a iniciar este sustrato ritmogénico. Y los péptidos natriuréticos es un intento de compensar, de frenar este inicio de este sustrato arritmogénico con una serie de acciones beneficiosas. Como sabemos, son beneficiosos los péptidos y intentan frenar este proceso arritmogénico. En conclusión, sacubitril/valsartán mejora la NIJA y aumenta la FEBI, parámetros que empleamos para predecir muerte súbita, y sacubitril/valsartán reduce muerte súbita y arritmias ventriculares. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos. Bueno, lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas, ya estamos fuera de tiempo, pero quisiera hacer un poco un resumen final, porque realmente lo que hemos podido ver en estas 3 charlas es que sacubitril/valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida mejora aquellos biomarcadores de congestión, biomarcadores de fibrosis y también de lesión miocárdica. Es importante ver, como hemos visto, datos sobre nueva protección renal, con datos sobre microalbuminuria, pero que probablemente es por el efecto de los péptidos natriuréticos. Hemos podido ver también cómo sacubitril/valsartán tiene un buen perfil glicémico, sobre todo por su acción como un análogo de GLP-1. Y sobre todo, pues, gracias a los registros sabemos que tenemos que utilizar sacubitril/valsartán en pacientes con, digamos, más estables, porque se van a beneficiar mucho más del fármaco y, por lo tanto, no hay que esperar a que realmente el miocardio ya no sea viable para poder realmente mejorar el pronóstico de los pacientes. Y sobre todo, como hemos visto con el doctor Carlos de Diego, tenemos un fármaco que nos puede ayudar a reducir las arritmias ventriculares, que nos puede ayudar a mejorar la optimización de la terapia de sincronización cardíaca, que hay datos que muestran efectivamente que tenemos datos fisiopatológicos que pueden expresar esta mejoría en las arritmias ventriculares y, sobre todo ello quizás un poco explicando en esta mejoría que hay del remodelado ventricular que ha encontrado el SUMA, que ha encontrado el doctor de Diego y que también se ha encontrado en otros registros. Probablemente esta mejoría del filtrado de la fracción de eyección y también, como hemos visto, la protección renal, pueden explicar estos datos importantes en el pronóstico y en la mejoría de la calidad de vida para los pacientes. Muchas gracias a todos. Quiero dar las gracias especialmente a Robi y a Novartis por haber dado ya un soporte a la realización de esta mesa. Muchas gracias.